Pues seguimos con la última sesión de la tarde. El profesor Wilson Zúñiga, también de la Unidad Querétaro, de aquí del departamento, nos va a hablar de conexiones entre física y análisis no arquimediano. Gracias, Rui. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar yo había anunciado otro título, creo que era la ecuación del calor p-ádica, pero esencialmente voy a hablar de conexiones entre física y análisis p-ádico, análisis no arquimediano, y voy a hacer énfasis en las conexiones entre sistemas complejos y la ecuación del calor. Bueno, lo primero que voy a hacer es hablar o explicar cómo aparece el análisis no arquimediano o cómo se conecta el análisis no arquimediano con la física. Después voy a hablar un poco de análisis p-ádico, ideas esenciales, y después me voy a concentrar, aquí está la ecuación p-ádica del calor. Bueno, déjenme contarles que a comienzos de año di un curso sobre análisis p-ádico en Chile, en Concepción, y si ustedes están interesados en el material me pueden mandar un correo. Y yo les envío una liga donde están todos los materiales de este curso, incluyendo la presentación que voy a hacer hoy. Bueno, por favor observen aquí, el problema o el eje central va a ser el espacio-tiempo a distancias muy pequeñas. Probablemente la mayoría de ustedes han escuchado o saben que Bernard Riemann fue el primero que notó que la geometría y la física están conectadas a un nivel muy profundo. Por allá en el año 1854 Riemann dio una conferencia muy famosa en Göttingen, donde introdujo la geometría riemanniana. Y obviamente, sí, como les dije, introdujo la geometría riemanniana y propuso que el espacio físico tiene una estructura de variedad riemanniana. No se preocupen si no saben qué es una variedad riemanniana. Lo que es importante para mí es que Riemann advirtió que su hipótesis no debe ser extrapolada a distancias muy pequeñas. A distancias muy pequeñas algo pasa, Riemann ya lo sabía. Básicamente a distancias muy pequeñas el espacio-tiempo no es necesariamente una variedad en el sentido que la conocemos, no es una variedad riemanniana. Esta idea permaneció oculta por mucho tiempo hasta que reapareció en la segunda mitad del siglo XX, que fue la época en que se comenzó a construir la física a nivel microscópico. Ahora, bueno, voy a explicar por qué no podemos usar números reales a escalas muy pequeñas. El problema aparece con el axioma arquimediano. ¿Qué dice el axioma arquimediano? Dice lo siguiente: dados dos números reales x y y con x positivo, existe un número natural tal que n por x es mayor que y. Ese es el axioma arquimediano muy natural. ¿Por qué esto le causa escozor a los físicos? Porque el axioma arquimediano es un axioma físico que trata sobre el proceso de medición. Supongamos que y representa la longitud de un segmento y x es un patrón de medida. Entonces, ¿qué dice esta desigualdad? Que si superponemos el patrón de medida sobre el segmento y, n copias del patrón de medida cubren el segmento y. Entonces, n es una medición de la longitud del segmento y utilizando el patrón de medida x. ¿Cuál es el problema? El problema es que x puede ser arbitrariamente pequeño y entonces podemos medir longitudes con precisión arbitraria. Entonces la variable y puede ser medida con una precisión arbitraria usando el patrón de medida x. ¿Y por qué esto es un problema? Pues resulta que hay ciertas teorías, por ejemplo teoría de cuerdas y gravedad cuántica, donde se tiene la siguiente desigualdad. Si delta x es la incertidumbre o el error en una medida de longitud, entonces se tiene esta desigualdad. El error en una medida de longitud es mayor o igual que la escala de Planck. Esta es una constante que tiene un valor aproximado de 10 a la menos 33 centímetros. ¿Qué quiere decir qué dice esta desigualdad?
Pues que no podemos medir longitudes más pequeñas que L de P. Ahora, si utilizamos modelos a nivel de la escala de Planck que envuelvan números reales, entonces utilizamos el axioma arquimediano y podemos medir longitudes con precisión arbitraria. Eso no es posible. Por lo tanto, a nivel de la escala de Planck, se requiere utilizar modelos que no involucren números reales. Los físicos están de acuerdo en esto. Todos los físicos están de acuerdo en esto, pero están en completo desacuerdo en cómo se resuelve esto. Por ejemplo, Witten dice, no, lo que hay que utilizar es topología diferencial. Entonces, esta es la idea. La medida de distancias menores que la longitud de Planck es imposible. En los años 80, Igor Bolovich es un físico teórico ruso, que muy probablemente venga en octubre a la conferencia de análisis periódico y física que vamos a organizar aquí en el CIMVESTAT. Él propuso utilizar números p-ádicos, no se preocupen que voy a introducirlos en unos minutos, en lugar de números reales en modelos físicos que tratan con situaciones a nivel de la escala de Planck. Básicamente lo que Bolovich propuso fue que a distancias de la escala de Planck el espacio-tiempo tiene una estructura no arquimediana. Manin fue mucho más lejos y propuso la conjetura de que el espacio es adélico. No se preocupen por estas palabras, ya las voy a definir, simplemente recuérdenlas. Bueno, entonces, ¿cuál fue el razonamiento que utilizó? Bueno, ¿cómo comenzó Bolovich? Bolovich dijo, mire, las mediciones físicas producen siempre números racionales. Una medición física nunca va a producir un número irracional. Entonces, el punto de partida van a ser los números racionales y necesitamos una noción de distancia o norma, porque una vez que tenemos las mediciones, pues tenemos que elaborar o hacer cuentas y necesitamos análisis y necesitamos una norma o un valor absoluto. Una norma o un valor absoluto es una función real valorada que satisface estas tres propiedades que ustedes conocen bien. Y esto se tiene, esas tres propiedades definen una norma sobre los racionales. La pregunta siguiente es ¿qué normas tenemos sobre los racionales? ¿Qué posibilidades tenemos? La respuesta a esa pregunta la da el teorema Ostrovsky, que dice lo siguiente: cualquier norma no trivial sobre los racionales es equivalente al valor absoluto usual a una norma p-ádica donde p es un número primo. Equivalente significa que inducen la misma topología. Voy a definir las normas p-ádicas. Bueno, entonces, esto era parte del curso, entonces aquí les aconsejaba a mis estudiantes leer esta sección, el capítulo 1 del libro de Neil Koblitz. Bueno, entonces fijemos un número primo p y tomemos un número racional diferente de 0. Entonces, ese número racional se expresa de forma única como una potencia de p por una fracción a sobre b, donde a y b son enteros coprimos con p. Esto es una consecuencia del teorema fundamental de la aritmética, que dice que todo número se expresa de forma única como un producto de primos. Entonces, este número b está unívocamente determinado por el número x, y a partir de este número b definimos esta norma. La norma de x es p al menos b. Entonces, un primer ejercicio es mostrar que esta definición, que esta función es realmente una norma. Lo que tiene de especial esta norma es que números altamente divisibles por p son pequeños, ¿sí? En particular, la norma p-ádica de cualquier entero es menor o igual que 1. Bueno, entonces, como les decía, es un ejercicio de verificar que la norma p-ádica satisface las condiciones 1, 2 y 3. Lo que ocurre es que no solamente satisface la desigualdad del triángulo, sino satisface una desigualdad más fuerte que es esta. Más exactamente, si la norma de x es diferente de la norma de y, entonces tenemos igualdad. Una norma que satisface esta condición 3' es una norma no arquimediana, o una ultranorma. Bueno, entonces era el ejercicio, como les decía, esto es parte de una clase, de un mini curso que di en Chile, entonces el siguiente ejercicio es mostrar que esto es una norma. Bueno, una vez que tenemos una norma sobre Q, introducimos una distancia. Entonces tenemos un espacio métrico. Q con esta distancia es un espacio métrico, no es un espacio completo, lo vamos a completar. Entonces aquí recordaba la noción de sucesión de Cauchy.
Básicamente la completación de Q con respecto a la norma p-ádica se obtiene adjuntando a Q los límites de las secuencias de Cauchy con relación a la norma p-ádica. Esto es un proceso estándar en análisis. Bueno, la completación de Q con respecto al valor absoluto usual nos da los números reales. Y la completación de Q con relación a una norma p-ádica nos da el cuerpo de los números p-ádicos. Todo número p-ádico diferente de 0 puede ser representado como una serie de potencias en P de esta forma. Aquí los A sub I son dígitos p-ádicos, son enteros en este conjunto. Vamos a pedir, bueno, no dice acá, pero voy a pedir que el dígito A0 sea diferente de 0. De esa forma, esta potencia de B está unívocamente determinada. Esta serie converge en la norma p-ádica. Una cosa importante es que este es un cuerpo de característica 0, no es un cuerpo de característica P. Una vez que tenemos, bueno, QP es obviamente un espacio métrico completo y entonces tiene una topología que viene de esa métrica. Entonces la geometría o topología de QP es completamente diferente a la geometría o topología de R debido a la propiedad 3'. Por ejemplo, el axioma arquimediano no es válido en QP. Básicamente el axioma arquimediano es equivalente a decir que la norma usual es no acotada sobre los enteros. Como les mencioné, la norma p-ádica es acotada sobre los enteros, entonces el axioma arquimediano no es válido en QP. Siguiente. Dos bolas son disyuntas o una contiene la otra. Todos los triángulos son isósceles. Y esto es algo muy interesante, muy importante en términos físicos. El cuerpo de los números p-ádicos tiene una estructura jerárquica natural. Esto es muy importante, esta palabra jerárquica. Básicamente, todo disco o toda bola es una unión disyunta de un número finito de discos o bolas de radio menor. Y si tomamos uno de estos discos o bolas, de nuevo esta afirmación es válida. Básicamente lo que quiere decir esto es que los números p-ádicos son un fractal. La afirmación exacta es que QP es homomorfo a un conjunto de tipo Cantor sobre la recta real. Bueno, si ustedes buscan en Google, en Internet, van a encontrar muchas imágenes de fractales o fractales asociadas a los p-ádicos. Por ejemplo, aquí, bueno, voy a usar una mejor, voy a usar esta. Z3 es la bola unitaria en el cuerpo de los números triádicos. Entonces, un entero o un entero triádico es una serie de potencias de esta forma, donde x0, xy, x2, donde los xy son dígitos en este conjunto. Entonces, si nosotros queremos especificar uno de estos elementos, lo primero que tenemos que especificar es x0. Entonces, para especificar a x0 tenemos tres posibilidades. Bueno, déjeme, en esta representación, esta bola representa la bola unitaria Z3. Entonces, vamos a escoger el primer dígito. Tenemos tres posibilidades: el disco amarillo, el disco, digamos, azul y el disco rojo. Entonces, escogemos, digamos, el disco amarillo. Eso significa que hemos fijado el primer dígito. Ahora vamos a fijar el segundo dígito. Tenemos de nuevo tres posibilidades, significa que tenemos de nuevo tres bolas. Para x2, estamos en una de estas y de nuevo tenemos tres bolas. Y continuamos así hasta infinito. De esta forma construimos un conjunto fractal, un conjunto que es autosemejante. La representación que aparece a la derecha es equivalente a esta. Este punto representa Z3. Para especificar el primer dígito tenemos tres posibilidades que corresponden a los vértices de este árbol. Si fijamos un vértice tenemos otras tres posibilidades y así sucesivamente. Entonces aquí tienen otra representación de, básicamente Z3. Los puntos de Z3 están en correspondencia uno a uno con las ramas de este árbol infinito. ¿Por qué es interesante esto en términos de aplicaciones? Porque hay muchas áreas, por ejemplo en biología, donde las jerarquías son importantes. Básicamente una jerarquía, aquí tenemos una jerarquía biológica, digamos que son especies. ¿Y qué es lo que ilustra este diagrama? Básicamente
ilustra, dice que estas dos especies tienen un ancestro común. Por ejemplo, entre los mamíferos y las tortugas, ese es el ancestro común. Entonces, esto es un ejemplo de un espacio métrico finito. Los puntos de mi espacio son exactamente estos. Y tenemos una noción de distancia. ¿Cómo medimos la noción de distancia entre dos especies? Es exactamente la cantidad de escalones que tenemos que descender para encontrar un ancestro común. Por ejemplo, la distancia entre estas dos especies es 1, porque descendemos un nivel para encontrar un ancestro común. Bueno, entonces déjenme, les digo que son los ADLs para explicar la conjetura de Manin. En teoría de números, típicamente se requiere considerar todas las posibles topologías de los racionales. Entonces, un ADL es un vector infinito, donde el primer número es un número real, el segundo es un número 2-ádico, el tercero es un 3-ádico, este es un número p-ádico, etc. Básicamente, estos son números asociados o que son producidos cuando consideramos todas las posibles topologías que podemos definir sobre los racionales. Esto es un conjunto muy grande, entonces se le impone una condición que para p suficientemente grande, la coordenada a sub p esté en la bola unitaria. Los ADLs forman un anillo conmutativo con respecto a la suma y el producto coordenada a coordenada. Se puede dotar a este anillo de una topología tal que resulte un grupo topológico localmente compacto respecto a la suma y a la multiplicación. Entonces, la conjetura de Manin es que el espacio físico es adélico. Entonces, mire, este es un comentario que publicó Manin por allá en los años 90, digamos. Esta es la referencia y dice algo así. A un nivel fundamental, nuestro mundo no es ni real ni p-ádico, es adélico, por algunas razones que reflejan la naturaleza física de nuestra clase de materia viviente. Por ejemplo, el hecho de que estamos construidos de partículas masivas. Nosotros tendemos a proyectar la imagen adélica sobre su lado real. Nosotros podemos bien espiritualmente proyectarla sobre su lado no arquimediano y calcular la mayoría de cosas importantes aritméticamente. La relación entre real y aritmético, entre las imágenes reales y aritméticas del mundo, es la de complementariedad con la relación entre los observables conjugados en mecánica cuántica. Entonces, esto es una conjetura muy impresionante. Por ejemplo, esto implica que todas las ecuaciones de la física matemática en las cuales aparece el espacio deben tener una generalización, una ecuación adélica. ¿Ah? Bueno, las aplicaciones del análisis p-ádico a la física matemática están motivadas por dos ideas físicas. La primera, ya se las mencioné, disculpen. La primera es la conjetura en física de partículas que afirma que a distancia de la escala de Planck el espacio-tiempo tiene una estructura no arquimediana. Esta es la conjetura de Igor Bolovich. Como consecuencia de esta conjetura, los físicos teóricos han construido teorías como mecánica cuántica p-ádica, teoría de campos cuánticos p-ádicos, etc. La segunda idea viene de la física estadística, particularmente de modelos que describen la relajación en ciertos sistemas, vidrios, macromoléculas, proteínas. Entonces, lo que pasó fue lo siguiente. Los físicos esperaban, tenemos un sistema complejo, como una proteína, se hace un experimento, normalmente se calcula un promedio, pero ese promedio depende del tiempo. Entonces, ellos esperaban que los promedios decayeran de forma exponencial. No decaen de forma exponencial, sino que decaen de esta forma. Tienen un decaimiento anómalo. Entonces, para explicar ese decaimiento anómalo, lo que ellos concluyeron es la parte que dice la naturaleza no exponencial de tales relajaciones se refiere a este tipo de decaimiento. Entonces, lo que ellos propusieron es que el espacio de estados del sistema tiene una estructura jerárquica. Los estados del sistema se organizan en un árbol, tal como les mostré, por ejemplo. Aquí tenemos 3 estados y tenemos una estructura jerárquica.
Entonces, lo que ellos propusieron es que para explicar estas relajaciones, estos decaimientos extraños, el sistema, el espacio está del sistema tiene una estructura jerárquica, y esto se puede interpretar en términos de estructuras p-ádicas, como les había dicho antes. Bueno, básicamente me voy a concentrar en esta segunda idea, voy a explicar esta idea con detalle. Para explicar esta idea con detalle, lo primero que necesito es esta noción, la noción de paisaje de energía, energy landscape en inglés. Entonces, básicamente, ¿qué es un paisaje de energía? Entonces va a ser una función continua de X con valores reales, más exactamente, que toma valores reales no negativos, y X es un espacio topológico, puede ser un dominio de Rn, y este X representa el espacio de estados de nuestro sistema. Entonces, básicamente, esta función le asocia a cada estado de nuestro sistema una energía. Bueno, entonces esta es una función real valuada y tiene máximos y mínimos. Entonces yo voy a hablar de colinas y valles. Las colinas y los valles en el paisaje de energía corresponden a los máximos y mínimos locales de F. Entonces, vamos a decir que un sistema es complejo cuando el paisaje de energía tiene muchos mínimos locales, los cuales corresponden a estados metaestables. No voy a entrar en esto. Simplemente lo que es importante es que vamos a decir que el sistema es complejo cuando el paisaje de energía tiene muchos mínimos locales. En el mundo real estamos hablando de miles de mínimos locales. Bueno, aquí tienen un ejemplo. Entonces el eje vertical es energía, el eje horizontal es configuración, y este es un ejemplo de un paisaje de energía. Bueno, entonces esta es la idea clave, este es el paradigma clave en física de sistemas complejos. La dinámica de una clase grande de sistemas complejos, como vidrios y polímeros, se describe como una caminata aleatoria sobre un paisaje de energía complejo. Esta es una idea física. Esto no lo desarrollaron los matemáticos, es una idea o una conclusión a la que llegaron los físicos después de años de experimentación. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, ¿qué es lo que ellos se imaginan? ¿Cómo ven ellos? Entonces, lo que podemos ver, este es un paisaje de energía. Podemos imaginar que en cada uno de estos son los estados de mi sistema, estos mínimos, y que en cada uno de estos mínimos hay partículas, digamos partículas idénticas. Entonces, cuando el tiempo avanza, esas partículas, cuando el tiempo avanza, esas partículas se reorganizan, están saltando entre estos valles y ese salto es aleatorio. A propósito, esta idea la presentó el profesor Gorostiza esta mañana. Es exactamente la misma idea. Es exactamente la misma idea. Bueno, entonces esta es una idea física y el reto en términos matemáticos es construir modelos matemáticos interesantes que sean útiles en la descripción de estos sistemas. Bueno. Como les había dicho, el término paisaje de energía complejo significa que la función tiene muchos mínimos locales. Entonces, los mínimos locales corresponden a los estados del sistema. En el caso de paisajes complejos, como hay miles de mínimos locales, se utiliza un método de simplificación llamado cinética entre cuencas, que consiste en agrupar estados. Entonces, como tenemos demasiados estados, bueno, voy a hacer aquí. Entonces, lo que hace el método simplemente es agrupar. Por ejemplo, lo que hicimos acá es estas dos cuencas las agrupamos en esta cuenca, y estas 1, 2, 3, 4, 5 cuencas las agrupamos en esta cuenca. Eso es cinética entre cuencas. Esa es la idea básica. Las cuencas minimales corresponden a los mínimos locales de energía, y las cuencas grandes, supercuencas, tienen una estructura jerárquica. O sea, lo que dice esto es básicamente que debemos agrupar los estados de una manera tal que una jerarquía se preserve. Bueno, la transición entre cuencas implica superar una barrera de energía entre las cuencas. Básicamente, para saltar, para saltar aquí, para pasar entre dos valles hay que superar una montaña. Esa montaña es una barrera de energía. Bueno, entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Los físicos
aproximan el paisaje de energía complejo por un grafo de desconectividad. Esa es la palabra en inglés, nunca la he visto en español. Entonces, y por una función de distribución de energías de activación. Entonces, básicamente, ya les voy a mostrar en el laboratorio lo que se obtienen o se miden paisajes de energía. Para tratar de hacer modelos, lo que se va a construir básicamente es un espacio ultramétrico, es el grafo de desconectividad, es un espacio ultramétrico, y una función sobre ese espacio ultramétrico que describe las barreras de energía, que describe que describe la distribución de las montañas. Eso es. Bueno. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que tenemos este paisaje de energía. Este es un paisaje de energía artificial. Aquí tenemos 8 mínimos, tiene 8 estados, y supongamos que esto es un contenedor hecho de plástico y le vamos a poner agua. Entonces, cuando el nivel del agua es inferior a este primer nivel, tenemos 8 valles, que corresponden exactamente a los 8 vértices en este grafo. Cuando el nivel de agua alcanza este primer nivel crítico, ¿qué pasa? Estas dos piscinas se funden en una sola. Estos dos estados se funden en uno solo. Bueno, de hecho, estos 4 estados se funden en uno solo. O sea, estos 4 estados... estoy perdido. No, estoy en este nivel. No, en este nivel, estos dos estados se funden en uno. ¿Está bien? Etcétera. Cuando el nivel del agua alcanza este segundo nivel crítico, entonces ahora sí, estos cuatro estados se funden en uno solo. Finalmente, cuando el nivel del agua alcanza este último estado crítico, entonces tenemos un solo estado. Este es el árbol o el grafo de desconectividad asociado a este paisaje de energía. Aquí no muestro la distribución de barreras de energía. Entonces, mire, el paisaje de energía del sistema se llena de agua y el agua forma piscinas alrededor de los mínimos locales. A medida que el nivel del agua sube, las piscinas se funden hasta que finalmente queda solo una piscina grande. Este procedimiento conduce a un árbol dirigido de cuencas que les acabo de mostrar. Entonces, las piscinas mínimas, aquí voy a escribir la función de distribución de energías de activación. A las piscinas minimales se les asigna su profundidad, el mínimo local de energía, y a las piscinas más grandes se les asigna el nivel de energía al cual se forman, el nivel del agua al cual se forma la piscina. Esto es la barrera de activación entre cuencas. Aquí tienen uno de verdad. Este lo tomé de Nature, ahí está la referencia. No alcanzo a leer los detalles, pero es de verdad. O sea, esto es una molécula y esto lo miden. Entonces aquí tienen el grafo de desconectividad y esta escala es la función que describe las barreras de activación. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hicimos? Teníamos un sistema complejo y lo que hicimos fue asociarle esto es un espacio métrico, de hecho un espacio ultramétrico, y una función sobre ese espacio. Bueno, siguiente paso, una vez que construimos esto, es describir o introducir las ecuaciones que describen nuestro sistema, ¿no? Entonces, después de ese paso se construye un modelo de dinámica jerárquica basado en el árbol y en la función de barreras de activación definida sobre él. Bueno, ahí hay que utilizar una serie de postulados, se llaman los postulados de la cinética entre vasijas. No los voy a explicar, bueno, aquí los tengo, pero no vamos a saltarnos. Vamos a ir directamente a la ecuación maestra que describe el sistema. Entonces, F. Bueno, ¿qué es I? Primero, ¿qué es I? I representa un estado de nuestro sistema. O sea, I va a representar uno de estos puntos en nuestro árbol. ¿Qué es T? T es el tiempo, es un número real. F representa la probabilidad, puede representar dos cosas: la probabilidad de ocupar un cierto estado, o podemos verlo también como la población que hay en un cierto estado en el tiempo t. Y lo que esta ecuación describe es cómo cambia instantáneamente esta cantidad.
Pasa lo siguiente, en estos modelos no hay ni creación ni destrucción de partículas, las partículas se están reordenando, hay un proceso de reordenación. Entonces, básicamente, esta es una ecuación de conservación de masa. Esta es la masa que entra, que entra al estado I en el tiempo J, y esta es la masa que pierde el estado I en el tiempo J, básicamente. Para describir esto necesitamos una matriz, que yo denoto como T y J. T y J es la probabilidad por unidad de tiempo de saltar de I a J. ¿Sí? Es la probabilidad por unidad de tiempo de saltar de I a J. Y los de J representan los volúmenes de las cuencas. Entonces mire qué es lo que está pasando. Esta es el producto de T y J. Bueno, esto realmente representa la masa que viene del estado J al estado I. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este producto de T por B es una densidad. Y si esta es la cantidad de partículas, entonces, bueno, esta va a ser la masa que se está moviendo de J a I. Pero también estamos perdiendo masa porque hay partículas que se van de I a J. Entonces aquí es I. Y entonces debemos restar la masa que pierde el estado I. Como les decía, no hay creación ni destrucción de partículas, entonces este cambio, esta diferencia debe darme el cambio instantáneo de la función f. Bueno, una cosa importante, esta es una ecuación diferencial ordinaria, ¿no? Entonces, lo que es importante es desde un punto de vista físico, esta ecuación es una ecuación de difusión sobre el árbol. Esto tiene que corresponder a una ecuación del calor, ¿no? Ya apareció en otras pláticas. Y la matriz, esta es una matriz que tiene una estructura de bloques muy especial. Son matrices de tipo París y el profesor Gorostiza también nos mostró algunos ejemplos en la mañana. Muy bien. Paramos ahí y ahora les voy a hablar de esta ecuación. Esta ecuación, Rui, tú llevas el tiempo, ¿no? Porque yo, si no, lo tengo aquí hasta las 8 de la noche. Bueno, entonces, esta es la ecuación del calor p-ádica. En esta ecuación, bueno, f es la función incógnita, la función desconocida, x es un número p-ádico y t es un número real. ¿Está bien? Esta es la derivada, con relación a t tenemos la derivada usual, es un número real, así que se llama la derivada usual. Con relación a x tenemos una derivada fraccionaria que se define de esta manera. Bueno, déjenme les explico algo, ¿por qué no podemos utilizar la definición usual? Voy a escribir acá. Estamos trabajando con funciones que van de QP a los reales, digamos. ¿Está bien? Si queremos usar la definición usual de derivada que nos dicen, tiene que calcular el cociente de incrementos, delta F sobre delta X, y después tomar un límite. Aquí hay un problema, porque delta F, esto es un número real, pero la variable independiente es un número p-ádico. Entonces estamos haciendo un cociente, o estamos tratando de calcular un cociente que no es posible. Entonces, la definición usual de derivada como cociente de incrementos no funciona. Entonces necesitamos una definición alternativa. Entonces, hay una manera de calcular derivadas, tal vez ustedes la conocen, y es utilizando transformadas de Fourier. Ya lo voy a explicar más adelante. En el contexto p-ádico hay una buena noción de transformada de Fourier, entonces lo que hacemos es tomamos la transformada de Fourier, vamos a multiplicar por el símbolo del operador, y luego tomamos la transformada inversa de Fourier. Este operador se llama el operador de Vladímirov. Por ejemplo, la segunda derivada, o la derivada ordinaria, también es un operador pseudodiferencial. Entonces, esta es la ecuación del calor p-ádico. En aplicaciones físicas, bueno, este alfa es como el grado de diferenciabilidad o el grado de la derivada. En aplicaciones físicas, este alfa es el inverso de la temperatura, acá es la constante de Boltzmann. Entonces ahora lo que vamos a hacer, o lo que voy a mostrarles o insinuarles, es cómo se relaciona esta ecuación de difusión con la ecuación maestra que les mostré antes. Entonces vamos a comenzar a hacer simplificaciones. Vamos a hacer varias cosas. Primero vamos a suponer que los volúmenes de los estados los vamos a normalizar y vamos a suponer dos cosas. Primero, vamos a hacer lo siguiente. A cada I y J corresponden a estados en un árbol. O sea, son los vértices de un árbol.
Vamos a asociarle a cada uno de sus vértices un número p-ádico, ¿no? Entonces, a I y a J les voy a asociar un número p-ádico. Es lo que se llama una parametrización de la matriz de Parisi. Eso es posible porque los números p-ádicos se relacionan con árboles. Entonces, ahora I y J son números p-ádicos. Entonces, estamos en un espacio métrico y podemos tomar o calcular la norma de esta diferencia. Entonces, ¿qué estamos suponiendo? Estamos suponiendo que el salto de I a J está dada por una función radial. Una función radial es una función que depende de la norma. Bueno, cuando hacemos eso, la ecuación anterior, voy a ver la ecuación anterior, esta ecuación se escribe como una integral. Bueno, y se escribe de esta forma. Bueno, déjeme decirles lo siguiente. Aquí lo que tenemos, ZP es un grupo. P a la M, ZP es un grupo, y este es un subgrupo de este grupo. Esto es básicamente un grupo cociente, es un grupo cociente compacto. Hay un teorema muy general, que se llama el teorema de la medida de Haar, que dice que en todo grupo topológico localmente compacto existe una única medida, invariante bajo la acción del grupo. Entonces, en ese caso, esta medida la estoy colocando acá, pero si se calcula esta integral, esto no es más que la suma que les mostré antes. ¿Está bien? Pero lo que ahora los físicos hicieron fue lo siguiente. Dijeron, mire, cuando m va para infinito y n va para menos infinito, esto es una vecindad que crece y que cubre todo el espacio. O sea, en el límite, a ver si la tengo acá, en el límite, aquí vamos a, en vez de tener esta vecindad, vamos a tener QP. Bueno, si hacemos una hipótesis adicional y es que la función Q tenga esta forma, entonces la ecuación que obtenemos es exactamente esta. En otras palabras, la ecuación del calor p-ádica es una ecuación maestra para uno de estos sistemas bajo ciertas hipótesis. ¿Está bien? Bueno, una vez que tenemos una ecuación, pues hay que resolverla. Entonces aquí tenemos el problema de Cauchy para esta ecuación del calor y tenemos el dato inicial. Lo que queremos es que cuando t sea igual a 0, la solución coincida con la función característica de la bola unitaria. Entonces ese es el problema de Cauchy. Bueno, aquí resulta lo siguiente, que esta integral tiene un significado físico y que esa integral decrece como t a la menos 1 sobre alfa, tiene un comportamiento anómalo cuando t tiene infinito. Entonces, la integral representa la probabilidad de permanecer en la bola unitaria, dado que inicialmente el sistema estaba en la bola unitaria. Este tipo de comportamiento aparece experimentalmente en la unión del CO con esto está mal, mioglobin. Bueno, lo interesante de este modelo, hay dos cosas interesantes. Primero, que está conectado con probabilidad, lo voy a explicar más adelante. Segundo, que este modelo se puede relacionar o puede explicar el comportamiento de ciertos sistemas físicos. Bueno, Hans Frauenfelder es un físico suizo que trabaja en los Estados Unidos, es el padre de la complejidad biológica. Este es una copia de un libro, un artículo que él publicó por allá en los años 80. Frauenfelder fue el primero que dibujó o que asoció al espacio de estados de una proteína a un árbol, ¿sí? Entonces, y él fue la persona que introdujo esta idea, la noción de que los espacios ultramétricos están conectados con proteínas. Bueno, la idea de usar espacios ultramétricos para escribir los estados de sistemas biológicos complejos, esto es muy importante, los cuales poseen una organización jerárquica natural, fue propuesta a mediados de los años 80 por Frauenfelder, Parisi, entre otros. Parisi es un físico italiano muy famoso. Este trabajo ha sido desarrollado en los últimos años por Vladimir Abetisov y sus colaboradores. Abetisov es un físico ruso que estuvo en el CIMSTAB hace un par de años.
En particular, ellos introdujeron nuevos modelos para dinámica de proteínas. Bueno, entonces les voy a explicar la idea bueno, ¿qué significa ultrametricidad en física? Ultrametricidad en física quiere decir básicamente el uso de espacios ultramétricos en modelos físicos. Cuando algo es ultramétrico significa que en mi modelo físico apareció un espacio ultramétrico. Ultramétrico quiere decir, bueno, que la distancia es una ultradistancia. Ya lo explicó también el profesor Gorostiza, se me adelantó. Quiere decir que la distancia en ese espacio satisface una propiedad más fuerte que la desigualdad del triángulo, que la distancia, digamos, de x a y es menor o igual que el máximo de las distancias de x a un punto z y la distancia entre z y y. Una métrica que satisface esta condición se llama una ultramétrica, y un espacio con una métrica de este tipo es un espacio ultramétrico. Entonces, hablar de ultrametricidad en física significa decir que estos espacios, los espacios ultramétricos, aparecen en modelos físicos. Bueno, entonces la idea, la dinámica de ciertos sistemas complejos puede ser modelada como una caminata aleatoria sobre un espacio de estados jerárquicamente sumergidos en cuencas. Bueno, aquí viene de nuevo la idea, el espacio de estados, aquí estamos utilizando el primo 2. Entonces, este es el espacio de estados, se divide en dos estados idénticos. Cada estado se divide en dos estados idénticos y así sucesivamente. Aquí está la representación en árbol. Ese es el espacio de estados, se divide en dos estados idénticos, se divide en dos estados idénticos, etc. Entonces, la idea es, estos son los estados del sistema. Bueno, sobre estos estados hay una caminata aleatoria y el objetivo es encontrar las probabilidades de salto entre estos estados. ¿Ven? Aquí, bueno, una cosa importante es que esto es una sección, digamos, del paisaje de energía. Aquí no se ven las barreras de energía. Realmente lo que está ocurriendo es algo como esto. Tenemos como una taza de café, dentro hay dos tazas de café. Esas tazas tienen ciertas alturas, esas son las barreras de energía. En el dibujo les estoy mostrando una sección. Ahí no se ve la altura de las barreras de energía. Y entonces el problema consiste en describir, digamos, las probabilidades de salto entre estos estados. En los modelos de Abetizov y sus colaboradores, la ecuación maestra toma esta forma. Esta es una ecuación diferencial p-ádica de difusión, ya le voy a explicar por qué difusión. Entonces la f, pues es la incógnita, pero la f tiene un significado probabilístico. Bueno, ρ es el kernel. La función f, para t fijo, es una distribución de densidad de probabilidad. Y dy es la medida de Hadar para qp. Qp con la suma es un grupo topológico localmente compacto. Por el teorema de Hadar hay una medida y es la que yo estoy colocando acá. Entonces, esta es una ecuación, esta se llama la ecuación maestra para el sistema. Bueno, esta es una ilustración que hicimos hace un tiempo, donde se ilustra la difusión. Este es el caso arquimediano y este es el caso no arquimediano con p igual a 3. Bueno, esta es una conferencia que organizamos. Bueno, una cosa interesante de esto es que si ustedes van a este sitio web, ¿por qué tengo esto acá? Y van al programa, van a encontrar las notas de un minicurso que dio Vladimir Abetizov sobre física de proteínas. Ahí le dan clic al programa y ahí encuentran las notas del curso. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Quedan 15 minutos. Bueno, entonces lo que voy a comenzar ahora es a elaborar las ideas de números p-ádicos. El objetivo final es llegar a formular de una manera más o menos precisa la ecuación, o a entender de una manera más o menos precisa la ecuación del calor p-ádica. Déjenme adelantarles para terminar esta motivación que esa ecuación que les mostré es el análogo de la ecuación clásica del calor por una razón. Recuerden que esta mañana tanto Wincy como el profesor Gorostiza mencionaron que la ecuación del calor está conectada con el movimiento browniano.
que de hecho fue Einstein el que a partir de razonamientos físicos concluyó que la ecuación del calor está conectada con un movimiento browniano. Pues esta ecuación del calor que les estoy mostrando está conectada con un movimiento browniano ahora sobre QP. Eso es lo que está pasando. Por eso a esta ecuación la llamamos la ecuación del calor P-ádica. Porque de nuevo básicamente es un modelo físico o dentro de esa ecuación está codificado un modelo físico que describe a una partícula ejecutando un movimiento aleatorio ahora en QP, que es un fractal. Pues entonces, aquí voy a tratar de elaborar las ideas matemáticas de una manera un poco más fina. Entonces, como les había dicho, los números p-ádicos se obtienen a partir de Q por una completación con relación a la norma p-ádica que se define de esta manera. Este número que aparece acá se llama el orden p-ádico de X y lo denotamos por orden de X. Bueno, también les había dicho que todo número p-ádico tiene una expansión única de esta forma. Aquí estoy suponiendo que el X0 es diferente de 0. Eso es importante para que este entero esté unívocamente determinado. Entonces, bajo esta hipótesis, este gamma que aparece aquí es el orden de X, el orden p-ádico de X, que es un entero, y los X o J son dígitos p-ádicos. Esta serie converge en la norma p-ádica. Bueno, ¿cuál es el sentido de esto? Entonces, mire, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuál es el sentido de esa serie? Vamos a cortar la serie. Mire, aquí está. Lo que voy a hacer es cortar la serie acá. ¿Cierto? Entonces no voy hasta infinito, sino la voy a cortar. Y cuando la corto, lo que obtengo son números racionales. Entonces, básicamente obtengo una secuencia de números racionales. Lo que está pasando es lo siguiente. Esa serie satisface esta condición. ¿Sí? Estas dos series, estos dos números, coinciden módulo P a la n más 1. Si aquí escriben el siguiente término, aquí deberíamos escribir xn más 1, xn más 1 P a la n más 1. Si tomo la diferencia, esa diferencia me queda divisible por P a la n más 1. Eso es básicamente lo que estoy diciendo ahí. Bueno, eso es una... Bueno, como les había mencionado, estos números pertenecen a QP porque Q está contenido en QP, pero no forman un subcuerpo. O sea, esto implica que QP tiene característica 0, porque uno tiende a pensar si nosotros vemos estos números con la adición y multiplicación módulo P, ellos forman un cuerpo finito de P elementos. En QP tenemos estos elementos, pero ellos no forman un cuerpo. Son representantes de un cuerpo finito dentro de QP. Por eso QP tiene característica 0, no característica P. Ejemplo, por ejemplo, menos 1 en el contexto p-ádico es igual a esta serie. ¿Por qué? Lo que hacemos es cortamos la serie, hacemos un poco de álgebra, si el álgebra está bien, obtenemos que es P a la n menos 1. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a tomar el límite cuando n tiende a infinito. ¿Qué le pasa a la norma de este elemento cuando P tiende a infinito? Entonces, bueno, aquí tengo el límite. Esto es 0. ¿Por qué? Porque la norma de este elemento, la norma p-ádica, es P a menos el orden. El orden es n, pero es P a menos el orden. Entonces, cuando n crece, este número se vuelve pequeño y por eso en el límite tenemos 1. Bueno, la bola unitaria en QP consiste de los números p-ádicos tales que tienen norma menor o igual que 1. Es un ejercicio no muy difícil ver que todo entero p-ádico, los elementos de la bola se llaman enteros p-ádicos, tiene una expansión en serie de potencias de esta forma. No aparecen potencias negativas de P. Y el ejercicio es mostrar que es un anillo. Más aún que es un dominio de ideales principales. Entonces, ZP es un anillo, por eso se llama el anillo de enteros p-ádicos, y es un dominio de ideales principales. Bueno, eso es un ejercicio. Entonces, como es un dominio de ideales principales, todo ideal de ZP tiene esta forma. Básicamente, es generado por una potencia de P. Básicamente, en términos de series, los elementos en este ideal tienen esta forma.
eso significa que la potencia de P más pequeña que aparece en la serie es M. ¿Está bien? Ahora, en general podemos considerar M tiene que ser entero para que sea un ideal. Tiene que ser un número natural para que sea un ideal de ZP. Si M es un entero en general, si M es negativo, va a ser un ideal fraccionario. ¿Está bien? Pero desde un punto de vista geométrico, todos estos ideales, cuando M recorre los enteros, forman un sistema fundamental de vecindades en el origen. Entonces, una vecindad en el origen es un ideal de esta forma. Si queremos una vecindad en otro punto, transportamos, si queremos una vecindad en X0, una vecindad en X0 va a ser X0 más uno de estos ideales. Bueno, entonces, ¿qué es el cuerpo residual? Bueno, una cosa que es muy importante, y es otro ejercicio, es ver, si aquí coloco M igual a 1, obtengo un ideal maximal. ¿Sí? Es un ideal maximal. Este es un ideal maximal, entonces cuando hago este cociente, obtengo un cuerpo finito. Obtengo el cuerpo con P elementos, porque básicamente, ¿qué pasa cuando hacemos el cociente? Cuando hacemos el cociente, los elementos de ZP son series, déjenme las escribo acá, les recuerdo, son series de la forma digamos, A0 más A1P más A2P a la 2, etc. Cuando vamos al cociente módulo P, básicamente, lo que obtenemos es este elemento, ¿no? Entonces, obtenemos los elementos desde 0 hasta P menos 1, pero ahora ustedes saben que el cociente de un anillo por un ideal maximal es un campo. Entonces, básicamente, lo que obtenemos es el campo o cuerpo cuyos elementos son exactamente los números entre 0 y P, de 0 a P menos 1, que es el cuerpo finito con P elementos. Bueno, entonces es el ejercicio mostrar que es un ideal maximal. ¿Qué es el grupo de unidades? Las unidades en un anillo son los elementos inversibles. Una unidad de un anillo, X es una unidad, si existe un Y tal que X por Y es igual a 1. Pero en este contexto tenemos una norma, se pueden describir las unidades como los elementos que tienen norma 1. Entonces, todo número p-ádico diferente de 0 se escribe como una potencia de P por una unidad. ¿Está bien? Bueno, una vez, como les decía, que ya tenemos la norma p-ádica, tenemos una distancia y podemos definir las bolas. Por ejemplo, esta es la bola de centro en A y radio R. ¿Vale? Este es el disco de centro en A y radio R. Bueno, una cosa que es muy importante es que no tiene sentido en el caso p-ádico colocar menor o igual. ¿Por qué? Recuerden, el valor absoluto p-ádico, los valores que puede tomar el valor absoluto p-ádico son potencias de P, potencias enteras de P. Entonces, si escribimos que un número Y es estrictamente menor que M sub 0, entonces como las potencias están ordenadas, tengo P a la M0, aquí tengo P a la M0 más 1, aquí tengo P a la M0 menos 1, yo digo que es mayor que M0, el número es mayor que M0, entonces va a ser menor o igual que el siguiente, que la siguiente potencia. Entonces no tiene sentido en el contexto p-ádico colocar menor. Esto en el fondo lo que dice es que en este contexto las bolas son abiertos y cerrados al mismo tiempo, lo mismo las esferas. Bueno, entonces aquí les voy a dar las diferencias con la topología, les había mencionado algunas. Las esferas y las bolas son abiertos y cerrados en la topología de QP. Bueno, es unas notas, aquí les digo que miren las notas de otro curso que dije alguna vez. Pero no es difícil demostrar eso. Otra cosa que ocurre es, bueno, esta es la bola centrada en A y radio R. Tomemos un punto. Cualquier punto de la bola es su centro. Aquí tomé un punto cualquiera y ahora él es el centro.
Ahora necesito la noción de parte fraccionaria de un número periódico, que la denoto así. La parte fraccionaria de un número periódico corresponde a, los números periódicos son series en P, y la parte fraccionaria va a corresponder a la parte de la serie que tiene potencias negativas de P. Si ustedes imaginan o piensan que la parte fraccionaria corresponde a la expansión en serie de Logan de una función en un holomorfo en un cierto polo, entonces es la parte principal de la serie. Entonces, ¿cómo definimos la parte fraccionaria? Si el número es 0 o si es un entero, vale 0. En el caso de que el orden sea negativo, tomamos las potencias de P o la parte de la serie que envuelve potencias de P negativas. Eso es un número racional. Otra cosa que es muy importante es que QP es un cuerpo localmente... Bueno, en QP tenemos dos grupos. Tenemos el grupo aditivo y el grupo multiplicativo. Entonces, tenemos dos grupos. Ambos son grupos topológicos. ¿Qué quiere decir grupos topológicos? Quiere decir que las operaciones de suma, multiplicación son continuas. Esto es muy fácil de probar, porque para probar, por ejemplo, para probar la continuidad de la suma, basta tomar dos secuencias. Todo lo podemos hacer con secuencias. Entonces, lo que tenemos que probar es que xn más yn converge a x más y. Si probamos esto, probamos la continuidad de la suma. ¿Está bien? Entonces, estos son grupos topológicos. Además, son grupos topológicos localmente compactos. ¿Qué quiere decir eso? Que todo elemento tiene una vecindad cuya clausura es compacta. ¿Está bien? Eso resulta básicamente porque es un ejercicio porque estas bolas son compactas. En el caso p-ádico, compacto es equivalente a cerrado y acotado. Eso es muy especial, ¿sí? Y entonces, se puede probar que este conjunto cerrado y acotado es compacto, y entonces, cuando lo traslado a X, tengo una vecindad compacta del punto X. Entonces, de nuevo entra el juego ese teorema poderoso de Haar que dice que en este grupo existe una medida. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una forma de integrar funciones y que esa medida es invariante bajo la acción del grupo. Eso se denota de esta manera. Esto no es una forma diferencial. Esto no es una forma diferencial, es una manera, simplemente es notación. Realmente lo que quiere decir eso es que si tenemos un conjunto que podemos medir, un boreliano, ya lo mencionamos, y nosotros trasladamos ese boreliano, entonces, voy a trasladarlo a x0, entonces el volumen o la medida de ese conjunto no cambia. Esto realmente, corresponde a esto. Vamos a escoger una medida normalizada y la condición de normalización va a ser que la medida de la bola unitaria, la medida de ZP, es 1. Bueno, ¿cómo voy de tiempo? Bueno, vamos a parar aquí. Entonces, como digo, ahora lo que voy a hacer, mañana tengo otra plática, lo que voy a hacer es dar unas ideas matemáticas para llegar al punto de poderles explicar los aspectos centrales de la ecuación del calor. Como les digo, los que estén interesados me mandan un correo y yo les mando la liga donde están todos los materiales del curso. ¿Está bien? Bueno, muchas gracias. Hablaste de la parte de los números pédicos como números exageradamente pequeños del orden de 10 a la menos 33. No, el orden, esa es o sea, hay varias escalas de Planck. La longitud de Planck es una constante que es la longitud más, debajo de esa escala no se puede medir nada. Más exactamente, pero eso no tiene que ver con los números periódicos directamente, eso es un axioma físico. Porque en relación con eso sí te iba a preguntar, ¿cuál sería el concepto físico de calor a ese tipo de escalas? El concepto físico de calor.
unidades o se utilizan? A ver, bueno, hay varias cosas. No creo que se pueda relacionar de esa manera. Bueno, ¿qué significa calor aquí? Calor aquí está relacionado con un proceso estocástico. Eso lo vamos a ver. Básicamente, en el caso clásico, la ecuación del calor modela una sustancia que se difunde, digamos, cómo se distribuye el calor. Eso matemáticamente está asociado con un proceso estocástico, es el movimiento browniano. En el contexto teórico lo que pasa es algo similar, eso es lo que voy a explicar. Hay una partícula, esa ecuación está relacionada con una partícula que está ahora, le estoy mostrando una trayectoria, Vinci muestra varias. Ahora las trayectorias no son continuas, las trayectorias tienen saltos, ¿sí? Entonces tengo que dibujar algo como así. Entonces, esta sería el calor peádico, ¿sí? Serían las trayectorias asociadas a ese proceso estocástico, ¿está bien? Es algo mucho más abstracto, ¿sí? No sé si tienen más. Sí. ¿Qué tipo de proceso sería? Es un proceso, o sea, bueno, técnicamente es un proceso de Markov donde las trayectorias solamente tienen singularidades por saltos, ¿sí? Pero son continuas por la derecha. No pueden haber trayectorias continuas por la topología del espacio. Cuando usted habla de los pasajes de energía, dado un pasaje de energía asociado a un grafo, ¿se puede asociar dado un grafo un pasaje de energía? Yo creo que sí, pero no sé si sea, bueno, no sé si sea útil. Pero yo creo que es posible, sí, yo creo que es posible. ¿Y hay interpretaciones de grafos como muy conocidos, como por ejemplo la bipartita? ¿Tiene alguna interpretación? No creo, no, pero no lo sé, pero no lo he visto, para ser sincero, Ahí justo precisamente eso. Cuando tenían los árboles, ¿se puede usar ahí algún tipo de teoría de la teoría bayesiana para explicarlo? ¿O es más? Pero la pregunta, o más bien, es ¿qué tipo de modelo quieres hacer? ¿Sí? ¿Qué es lo que quieres hacer, no? Básicamente la idea física es que tienes un árbol, los estados son las hojas del árbol, y ahí hay una partícula ejecutando una caminata aleatoria. Esa es la idea física. Entonces, como les decía, un primer problema es tratar de escribir la matemática que describa esa idea, ¿vale? Y eso está relacionado con ecuaciones de difusión sobre árboles, que se convierten bajo ciertas condiciones en ecuaciones peádicas. Oye, una pregunta. Sí. ¿Al tiempo también le aplicas ideas parecidas? Porque cuando los físicos dicen espacio-tiempo, como que mezclan ahí y... Sí. Pero hay varios modelos. Los modelos que estoy discutiendo, el tiempo es real, pero la variable espacial corre en un fractal. Puedes tener modelos en los cuales tanto el tiempo como la variable espacial sean peádicos. Hay otra manera de construir procesos estocásticos, movimientos brownianos, donde tanto el tiempo como la posición son números peádicos, pero la aproximación es diferente. Hay que usar ruido blanco, hay que usar otras cosas. Cuando está hablando en la parte de fractales, sabemos que hay varias definiciones de fractales. Que yo sepa, hay 5. Entonces, mi pregunta es, ¿qué definición está utilizando usted para definir los fractales en este caso? Bueno, hay dos. Buena pregunta, yo no me sé las 5, yo no me sé una. Básicamente, en términos matemáticos, lo que se ha probado es que QP es homeomorfo a un conjunto tipo Cantor. O sea, es un conjunto bien especial. Eso es el matemáticamente. Ahora, en términos de dibujos, básicamente lo que se hace es algo como lo que yo le mostré, básicamente mostrar que tenemos un conjunto que se construye a partir de unos bloques básicos, ¿sí? Repitiendo unos ciertos bloques básicos, y entonces el conjunto es un fractal, por la manera como se construye. Ahora, no sé cuál de esas 5 correspondan. Sistemas de funciones iteradas, ¿no? Por ejemplo. Autosimilaridad, esa es la definición más sencilla, es lo que se emplea ahí. Pero no conozco las otras definiciones.
Yo tengo duda. Está mencionando, en un principio comentó dos áreas, física y bioquímica. Pero aunque ahí podría haber, desde el punto de vista de las estructuras químicas, o cierta relación, ¿podría comentar un poco más o podría aclararme por qué hace esta comparación en física y en bioquímica? Y luego menciona algunos materiales como vidrios y polímeros. Bueno, en primer lugar, mi conocimiento de la bioquímica no es muy avanzado. Lo que usted se refiere es a una definición que tomé de Wikipedia y que me salté, lo confieso, y es la definición de paisaje de energía. Y entonces, a ver si la logro conseguir, es una definición, o sea, los paisajes de energía aparecen en muchas áreas. Eso es lo que quiere decir la definición. A ver si la encontramos. Entonces, pero desde un punto de vista matemático, que es lo que yo trabajo, es lo que yo le decía, es una función que va del espacio de estados a los reales no negativos. ¿Sí? Pero esa idea aparece, a ver. En física y bioquímica es lo que se refería. O sea, lo que esta definición dice es que el paisaje de energía es una noción que aparece en varias áreas. Y ahora, es complicada en el sentido de que lo que significa un estado del sistema depende del contexto. ¿Sí? Por ejemplo, en un cierto contexto, un estado podía ser, como dice aquí, las posibles conformaciones de una entidad molecular. En otra situación puede representar algo completamente diferente. Entonces, lo que es un estado, la interpretación física de los elementos de este X varía de área en área, incluso de situación en situación. Algo más real, por ejemplo, serían algas o algún tipo de flora o fauna acuática, o incluso... La verdad no he visto eso y tampoco soy un experto en cuestiones biológicas, ¿eh? Lo siento. Ya estamos sobre el tiempo, entonces. Podemos seguir hablando mañana. Mañana tenemos otra hora. ¿Tienes otra? Sí, mañana tengo otra hora. Mañana tenemos otra hora, no sé, algún momento hay otra hora, porque son dos pláticas. ¿Sí? O ahorita podemos hablar después de la esa. Sí, porque se tiene que ir. Bueno, gracias.